somos seres emocionales. Y bueno, yo lo puedo ver en mí, que realmente eso es lo que soy. Tengo ciertas cualidades intelectuales, tengo cierta inteligencia, lo que se le puede llamar inteligencia, pero al final de cuentas, mis emociones me rigen. Mis emociones han controlado toda mi vida y han sido parte de mi vida y de mi desarrollo como persona. Esos son los retos más grandes de la vida. La inteligencia emocional es muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar y yo creo que sí se puede. Digo, me siento optimista la mayor parte de los días. Yo sufro de depresión y no es fácil deprimirme, pero de repente ya cuando me doy cuenta ya estoy en el pantano de la depresión, ¿no? Ya estoy pensando en las cosas malas que me han pasado, en las cosas malas que he presenciado, en las veces que he estado a punto de morirme, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo pienso que el entender cómo funcionan las emociones y por qué funcionan las emociones es muy, 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 muy importante para empezar a sanar. Yo no sé qué porcentaje, pero usted y yo hicimos un programa no hace mucho que comparamos la manera como yo crecí en una familia alcohólica y una familia sin papá, sin mamá presencial, creciendo con la abuela, y coincidimos en la mayoría de de nuestras reacciones, de nuestras actitudes ante la vida. No todas, pero la mayoría. Entonces, lo que me llamó mucho la atención de este libro es que habla algo que yo durante mucho tiempo no lo había entendido, pero como que ya me está cayendo el 20. Todo nace de un pensamiento. Y usted y yo hemos hablado de esto, de pensamientos, cuando hemos desarrollado lo que estamos haciendo con Radio Labio. Lo hablábamos hace mucho cuando estábamos en Radio Labio presencial o clásico. Y usted se rige por los pensamientos. Y yo pienso que pensamientos. Y yo creo que usted de alguna manera ha logrado controlar sus pensamientos. ¿Cómo se controlan los pensamientos, Juan Andrés? Bueno, hay muchas maneras. Yo te voy a decir cómo yo lo hago. Yo verdaderamente, en cuanto a mi inteligencia emocional, yo lo desarrollé solo. Los psicólogos no ayudan mucho en esa área. Normalmente ellos se concentran en lo lógico, ¿no? En los pensamientos. Pero yo primeramente lo primero que hago es yo no reacciono inmediatamente a nada. El minuto que yo me emociono, a menos que sea peligro, yo reacciono en 1/10 de segundo. Pero fuera de eso, que me insultes, que me maltrates, que me digas cosas incómodas, que me recuerdes del pasado, nada permito que me llegue porque no contesto. No contesto por un mínimo. Si necesito responder, luego, porque estoy en mitad de una conversación y yo tan siquiera me espero 10 segundos antes de pronunciar la primera palabra. Y por lo general, si es un insulto fuerte o una incomodidad fuerte, yo no reacciono hasta el día siguiente. Si me lo dicen en una fiesta, yo me voy a la casa, lo pienso bien todo el día siguiente, y ya para el tercer día, cuando ya sé exactamente lo que quiero hacer, agarro el teléfono y le dejo saber a la persona lo que tengo en mente o lo que me causó incomodidad. Y no planeando lo que le voy a decir, sino no permito, porque te voy a decir una cosa, Francisco. Cuando muy joven, mis emociones me hicieron hacer muchas pendejadas. Sí, Dios mío, digo, y me daba pena después de haber reaccionado de esa manera. Digo, ¿cómo puedo yo hacer eso si me estoy haciendo el ridículo? Sí. ¿No? Esa era mi defensa al principio. Hoy en día ya se volvió parte de mí, que sinceramente, cuando tú me dices algo que me inquieta, ni lo oigo, lo oigo, pero no lo reconozco hasta ese periodo de tiempo que yo me he acostumbrado a permitir que yo analice eso. Por ejemplo, si tú me dices algo que me inquieta y no quiero reaccionar, y yo me levanto la mañana siguiente pensando por primera vez
Oye, eso fue lo que me dijo. Ah, déjame pensarlo. So, mi mente ya se ha ajustado, se ha ¿cómo se dice? Compartmentalized. Compartamentizado. Por ahí vamos, los dos pochos aquí dándole la madre al español. Pero bueno, está tan seccionado Ajá. que todo va en sus secciones automáticamente sin querer, no tengo que ni pensarlo. Ojalá eso conteste. No, sí, claro, pero y ese es el punto exactamente. Este libro dice que todo empieza en el cerebro. Y es algo que, digo, tengo 52 años, he estado en muchas terapias con muchos psicólogos, he estado en grupos de 12 pasos de diferentes denominaciones, he intentado la religión también, he intentado muchas cosas y nunca me había caído el 20 que todo empieza en el cerebro. Y en un momento dado yo me empecé a dar cuenta de esto. Cuando cuando mis sentidos me dicen, por decir, cuando mi hijo, el mayor, vivía aquí conmigo, me decía, ¿dónde está? Por así decir algo. Son las 8 de la noche y no sé dónde está. Y mi mente empezaba a trabajar. Y si le llamaba y no me contestaba, o si si le mandaba un texto y no me contestaba, mi mente empezaba a trabajar y empezaba a volar. Y empezaba a pensar lo peor. Que ya le pasó algo, que ya lo detuvo la policía, que ya lo mataron, que ya... O sea, inmediatamente la negatividad empezaba a salir, empezaba a hacerse parte de mí. Digo, no me ha ayudado que haya nacido en una familia disfuncional, alcohólica, que haya ido a la guerra, que haya visto tanta maldad, que haya visto todo lo que yo vi. Pero, al final de cuentas, no sé si se le llama excusa, pero esa es mi excusa. Pero después me empecé a dar cuenta también. Cuando ya se fue al colegio y yo no estaba al pendiente de él las 24 horas al día, porque cuando están chicos en el bachillerato, pues uno les tiene que dar para el lonche, uno los tiene que llevar a la escuela, uno los tiene que recoger, o uno tiene que saber a qué hora salió y quiénes son sus amigos, y entran y salen de la casa, y ya tienen una novia. Eres como una niñera. Sí, pero está uno constantemente en su vida, en su órbita. Pero una vez que él sale de esa órbita y se va de estudiante al colegio, o sea, sí de repente, no le voy a decir que no, de repente me levantaba a las 2 de la mañana y decía, ¿estará bien? Pero así muy esporádico, random, you know? O sea, que empecé a dar cuenta que una vez que perdí la percepción, el enfoque en esa persona, en mi hijo en este caso, yo empecé a descansar. Obviamente que hay un resto de gente en la que me preocupo y me va a tardar un rato, ¿no? Digo, pero eso de que todo empieza en el cerebro es esencial. Y también lo que este libro dice, Juan Andrés, es que todo es a base de esas pequeñas células que se llaman neurotransmisores, que todos los tenemos en la cabeza. Y los neurotransmisores tienen una importancia grande, muy grande, porque existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de químicos que modulan nuestra agresividad y nuestra paz. Porque al final de cuentas, yo lo puedo ver en mí. Yo soy agresivo o pacífico. Y de ahí todo. O sea, agresivo manejando o pacífico manejando. Agresivo hablándole a la esposa o pacífico no, o sea, dejándola que haga lo que ella quiera. Con mis hijos, con mi coronel, con mis vaquitas, hasta con mis propios pensamientos. Entonces, esas... Coronel, para los que están escuchando el programa por primera vez, es tu perro. Ese es mi perro. Mi perro, el coronel. Bueno, y esa química
que existe en nuestro cerebro, que nuestro cerebro y nuestro cuerpo la produce, trabajan juntos, es la endorfina, dopamina, serotonina, oxitocina y cortisol. Esos 5 químicos lo dicen todo. Y yo lo puedo ver por decir la endorfina o la dopamina. Yo sé que eso es algo que se produce cuando hago ejercicio. Y puedo subirme a la caminadora, al treadmill que le llaman. Me subía en Irak cuando tenía un estrés enorme, cuando acababa de procesar muertos, cuando habían casualidades, gente que había fallecido, que había sido herida por los ataques. Y yo no podía llorar porque el rango que yo tenía, aunque no era muy elevado en ese entonces, era de integridad. O sea, yo no puedo estar llorando por los pedazos de cuerpos que estoy viendo, por las gentes que vamos a mandar de regreso, que es un papá o es un hijo. Y lo que va y te acostumbras, ¿no? Después de un rato, para protegerte, te acostumbras a no involucrarte emocional como un médico. Digo, un doctor no puede, porque si el doctor se emociona, imagínate qué desmadre, le pega la pierna en el pie y el pie en la cabeza. Digo, sí. Pues no. No creo que sea una costumbre, pero es una supresión de sentimientos. Es una supresión de emociones. Y uno entra como en un estado de robot. O sea, sí, con mucho cuidado, especialmente cuando los remains son de nosotros, de la coalición. No es que nosotros estuviéramos faltándole al respeto a los cuerpos de los iraquíes o de cualquier otro. Eso estaba muy, muy prohibido, obviamente. Pero los sentimientos se comprimen, la manera de hablar, la manera de conducirse es muy deliberada, es muy controlada, pero al final de cuentas, lo que yo aprendí, porque tiene que tener un escape, ¿no? Y por decir, como yo vengo de una familia alcohólica, pues para mí es fácil el alcoholismo, ¿no? A mí es fácil tomarme un trago y calmarme. O relajarme o soltarlo y ponerme a llorar. Pero como ahí no podía tomar alcohol porque nosotros lo teníamos prohibido, yo lo que hacía es que una vez que tenía una oportunidad me iba al gimnasio, me subía a la caminadora y corría tan rápido que estaba completamente empapado. De por sí hace mucho calor allá en Irak, que es el Medio Oriente, completamente empapado. Aunque estén los ventiladores y se da reconociendo, uno está completamente lleno de sudor. Y ya lleno de sudor, Juan Andrés, con la cara cubierta de líquido, de agua, de sudor, no se pueden ver las lágrimas. Las lágrimas están revueltas con el sudor. Así le hacía yo. Y yo lloraba por la gente que se había ido, pero también lloraba por mí, porque yo también tenía hijos chiquitos y yo quería regresar a mis hijos. Y yo pensaba, pues, a lo mejor mañana me va a tocar a mí. Pero esa química que desarrollaba a base de correr 30 minutos, 45 minutos, a veces hasta 1 hora, Juan Andrés, me daba un bajón y me creaba toda esta endorfina y dopamina. Y además de que lloraba, ya lo sacaba, ya terminaba tranquilo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. El problema estuvo que nunca lo procesé, nunca se lo dije a nadie. Eso nunca se lo dije a nadie, hasta hace poco lo empecé a platicar. Nunca le dije a nadie cuánto miedo realmente tenía. Nunca le dije a nadie cuánta tristeza realmente me dio. Nunca le dije a nadie... No me gusta ni siquiera decir lo que vi, ¿no? Eso es muy exclusivo y es muy íntimo y solamente lo puedo hacer en terapia y no siempre. Tengo que agarrarme de valor para decirlo. Pero entre más lo hablo, más me estoy liberando. Al final de cuentas, todo eso existe en mi cerebro. Uh-huh. Y todo lo bueno y lo malo existe en mi cerebro.
Y esos cinco químicos que existen, y aquí viene lo interesante, Juan Andrés. Si yo estuviera un poco más sano, que es obvio que no, pero si estuviera un poco más sano, yo sabría qué es lo que necesito para crear esos químicos naturalmente dentro de mi cuerpo. Está difícil porque para vivir tu vida, para tratar de producir esos químicos, no vas a poder, ¿qué control vas? Digo, vas a ser un esclavo de tu propia persona. El ejercicio nada más. Bueno, pero hay ocasiones que el ejercicio no produce todos los químicos que necesitas. No todos, pero como digo, son 5, ¿no? Sí. Y hay algunos que lo hacen, a uno lo duermen. Hay otros que le da euforia, otros que le da seguridad, otros que o sea, al final de cuentas, hay estrategias que yo debería y podría poner en práctica, como la meditación, ¿no? Como la meditación, como el ejercicio, como el repetir, no necesariamente como chants, como cantos pero puedo hacer una repetición constante en mi cerebro y cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. No lo he hecho, lo estoy tratando de hacer, pero yo pienso que entender que todo empieza en mi cerebro es una ganancia. Hablando con mi psicólogo, me estoy dando cuenta que incluso mis síntomas del PTSD, del trauma, no son clínicos todavía. Digo, no sé cuánto hubiera aguantado yendo sin tratamiento para que esos se hubieran hecho químicos, se hubiera hecho un desbalance químico. Y llegamos a la conclusión de que no es químico porque hay ciertas cosas que me pueden calmar. Si a platicar con cierta gente, leer ciertos libros, escuchar cierta música, entretenerme en ciertas cosas, hacer ciertas actividades, eso es lo que le llaman coping mechanisms o mecanismos de... ¿Qué es coping? de aguantar. De aguantar, de procesar. Mecanismos para procesar el dolor, mecanismos para procesar lo que uno trae en la mente. Pues yo te voy a compartir algo a mí se me hace simpático, a ver cómo lo miras tú. Ajá. Yo tengo un primo hermano que vive aquí en los Estados Unidos, el mayor de todos nosotros, de los primos hermanos. Y él probablemente es el más traumado de todos los primos hermanos y es tiene sentimientos que fácilmente le llegan. Uh-huh. Y él se ha pasado casi toda la vida con mucho resentimiento sobre su niñez y el abuso que él profesa que tuvo que vivir con su papá, que él buscando la paz ha buscado religiones, ha viajado por todo el mundo. Digo, yo creo que ha gastado, cientos de miles de dólares en búsqueda de la paz, ¿no? Que ha ido que a las Himalayas, que fue a Machu Picchu, que fue para allá, que era 3-4 veces al año que estaba montado en un avión buscando la paz alrededor del mundo, como que alguien le iba a decir las 20 palabras mágicas en una parte del mundo, en un lenguaje que él iba a entender y le iba a caer el 20 y de ese minuto en adelante él iba a sentirse en paz. Y yo lo escuchaba todo el tiempo porque entre todos mis primos hermanos, el que en ese tiempo ya tenemos, y te voy a explicar por qué, pero en ese tiempo nos comunicábamos bastante. Y yo siempre le decía, ¿sabes una cosa? Se ha casado creo que 6 o 7 veces, no me acuerdo. Son varios. Entre todos los primos lo tenemos vacilado por eso.
Y yo siempre le decía, mira, tú estás en búsqueda de una pareja y yo creo que el problema que tú tienes es que estás escogiendo parejas fuera de tu cultura y tienen creencias diferentes, tienen valores diferentes y no te va a dar lo que tú esperas, porque lo que tú esperas es duplicar a tu madre. Le digo, la mamá de él era un ángel. Digo, la señora, mi tía, súper simpática. El jodido era el hermano de mi mamá, el papá de él. Entonces, yo le decía, tú estás buscando una persona noble, una persona bella como tu mamá, y es difícil encontrarlo en una cultura norteamericana. Pero se casó 5 o 6 veces con americanas. Y yo le decía y le decía y le decía, y en una de esas, estamos hablando de décadas, ¿eh? Sí, claro. Porque él llegó aquí como a los 19, y yo llegué un poquito, soy menor que él, pero llegó unos años, él llegó primero. Y ahora estábamos todavía platicando de eso, y él ya en los 60s, 68, 69, casi 70 años de edad. Y de repente, por primera vez y por coincidencia, porque él siempre me juzgaba loco, conoció una señora asiática que era amiga de la vecina, porque la vecina de él, la familia son asiáticos, y esa señora llegó a visitar y se quedó con los vecinos, y él empezó a platicar con los vecinos y la conoció a ella y empezaron a salir, y todo de repente cambió, ¡puf!, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque la señora asiática creyó, y ella es china. Ajá. ¿Ok? So ella se crió en un ambiente donde ella sentía que su responsabilidad era darle de comer a su marido, y trabaja la señora, no vayas a creer que está en casa nada más atendiéndole, ella trabaja, tiene su trabajo de 40 horas, pero cuando llega a la casa le da atención, se pone a platicar con él, es muy buena para dar masajes de la espalda, lo baña, lo besa, lo duerme. Cambió totalmente mi primo. Digo, pobrecito, duró toda la vida en búsqueda de la paz, y la paz la tenía simplemente porque había escogido 6 compañeras que no eran compatibles. No con él, quién sabe, hubieran sido compatibles con él como persona, pero no compatibles con la manera que él se crió y la cultura donde él nació. Y eso tiene mucho que ver, Francisco. Lo que él necesitaba. Lo que él necesitaba, ¿no? Yeah. Y lo encontró. So, el corto de esto y lo bonito de esta historia es que él finalmente ya no tiene que viajar y gastar cientos de miles de dólares buscando la paz alrededor del mundo. Lo encontró aquí en su casa con la vecina de al lado, ¿no? Encontrando una pareja que le dio lo que buscaba. So, muchas veces uno lo que busca no lo va a encontrar en religiones, no lo va a encontrar con psicólogos. A veces, Francisco, la respuesta la tienes aquí, pero no la quieres ver. No, y de hecho la respuesta está dentro de nosotros. Y digo, yo entiendo que no es lo mismo irse en el centro de la Ciudad de México, a la Merced, y ponerse a hacer meditación y encontrar la paz. O sea, pues no. O sea, no va a ser fácil. Pero si me pone a la orilla del mar, si me pone en Baja California, si me pone en el Himalayas, si me pone en Machu Picchu, si me pone en un lugar, si estoy en un lugar donde existe, eso claro que es una influencia, porque todo es una influencia. Ya hablábamos de otros programas, una influencia positiva, una influencia negativa o una influencia neutral. Pero sí, al final de cuentas es lo que yo siento. Eso es lo importante, ese es el punto aquí de lo que yo estoy hablando. Lo que yo percibo a través de mis sentidos y a través de lo que yo creo dentro de mi cabeza es lo que determina mi felicidad o mi tristeza. Y como decía, de estas 5 químicas son responsables de nuestras
de nuestros prejuicios, ¿no? Cuando yo veo a un gringo, si no me gustan los gringos, o a un blanco, si no me gustan los blancos, o un negro, o un judío, o un mexicano, o un ranchero, o un policía, o a la familia de mi esposa, cuando yo veo, hay ciertos químicos que inmediatamente reaccionan. Entonces, la idea es de que siempre hablamos del libre albedrío, de free will, ¿no? El libre albedrío en español. El libre albedrío, entonces, pues no es tan libre porque estamos detenidos por la química. Pero una vez que uno empieza a reconocer, como usted lo ha hecho, y dice, bueno, este canijo me ofendió o me quiere llevar al baile, pero no voy a reaccionar ahorita, lo voy a guardar. La química ya está ahí. Sí. Se lo va a llevar, va a hacer lo que tenga que hacer, va a hacer research, lo va a investigar, lo va a leer, lo va a hablar con la esposa, lo va a hablar con el abogado, lo va a hablar con usted mismo, lo va a analizar, va a cambiar la química de su cerebro. Ese es el punto. No, el punto es no dejar que explote en el momento, Exacto. porque ya lo traes ahí y si lo empiezas a manejar en el momento, vas a reventar ahí mismo. Exacto. ¿No? Entonces hay que controlarlo y eso es lo que usted hace. Hay que controlarlo y el tiempo te da el control. Claro, el tiempo le da el control y una vez ya que lo tiene bajo control, por decir, yo vivo aquí en Texas y seguido encuentro víboras en el jardín. Y le voy a decir, si usted me da una víbora, que la esté agarrando así, me diga, agarra esta víbora, yo la agarro y no hay problema. Pero yo, como soy de ciudad y el sombrero nada más lo traigo de payaso, no conozco las víboras. O sea, yo las puedo ver y yo digo, pues no sé si sea venenosa o no sea venenosa. Si alguien la agarra y me la da, si la agarro, no me da miedo, no me da cosa. Pero yo no la voy a ir a agarrar de propia voluntad. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar todas las precauciones y atrapar la víbora y meterla en una cubeta. Las meto en una cubeta donde una vez que las meto en la cubeta ya no salen de ahí y las llevo afuera de la ciudad y las dejo libres en la ciudad. No me gusta matarlas porque se encargan de roedores y cosas así, ¿no? Entonces, pero yo lo tengo que controlar. Haga de cuenta que esa víbora es ese químico en mi cabeza. Entonces, con toda la precaución, yo la agarro, la pongo en una cubeta y me deshago de ella de una manera humana. El problema está cuando viene esa química que dice usted, que ya me ofendieron o que ya me puse triste o que ya vi algo que me está fallando. Y así como dice, o sea, yo desatendida, esa cosa se va a regar en el cerebro y va a salir otra y ya le va a empezar a ver el color a la gente, ya le va a empezar a ver la nacionalidad, ya le va a empezar a ver el acento, ya le va a empezar a ver la ropa, le va a empezar a ver todo lo que le hizo hace 30 años, hace 40 años. La mayoría de nosotros no hemos llegado ahí, Juan Andrés. La mayoría de nosotros reaccionamos. Sí. Oye, y rápido, pero no voy a cambiar el tema, pero te quiero mencionar para los que nos estén escuchando. Aquí en los Estados Unidos, las víboras peligrosas son las que tienen la cabeza más ancha que el cuerpo. Las que tienen las cabezas más o menos del tamaño de su cuerpo, no son víboras venenosas. Por lo general, si viajas a otra parte del mundo, va a haber excepciones. Pero aquí en los Estados Unidos, en general, si ves una víbora que tiene la cabeza no más ancha de su cuerpo, no va a ser venenosa. Fíjese, es otro punto también. Esa reacción del cerebro. Una vez que ve la víbora, puede hacer que esa reacción del cerebro ya le está diciendo, ¿qué me dijo Juan Andrés de la cabeza qué? Y se te va a olvidar, porque es una reacción, es algo aprendido. Ahora, las personas que saben de víboras, las personas que se dedican a manejar las víboras todo el tiempo, ellos saben exactamente qué son, venenosas y no venenosas. Las venenosas saben cómo agarrarlas, cómo manejarlas. Es lo mismo con el cerebro. Es cuestión de práctica. No puede uno escuchar un programa en YouTube por 20 minutos y que ahí va a aprender cómo manejar sus emociones. No.
tiene que trabajarle, tiene que echarle ganitas. Tiene que echarle ganitas a la situación. Voy a hacer más programas al respecto, pero nada más voy a hacer voy a decir una cosa más. Esto es histórico. Me parece muy, muy interesante. Es histórico porque han existido a través de la historia desde Pluto, que era un filósofo griego, que empezó a ver la diferencia entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Y de ahí se evolucionan muchas cosas, pero eso ya para un programa futuro. Juan Andrés, eso es todo lo que tengo el día de hoy. Me siento muy bien. Coronel ya está durmiendo en su casita. Ah, qué bueno. Ya fui a mi terapia el día de hoy. Me estoy tomando mi tecito. Estoy haciendo lo que me gusta. Le doy la última palabra. Fantástico que Coronel esté durmiendo. Ojalá y no haya agarrado tu lado de la cama cuando te acuestes en el doghouse, en la casa de perros esta noche. No, todavía tengo el sótano. Todavía me dejaron el sótano. Ah, bueno, estás bien. ¿Algo más, Juan Andrés? Oh, that's it. Bueno, usted escucha Radio Labio Provocativa Inteligente. Mi nombre es Francisco Maldonado. El señor aquí se llama Juan Andrés de Gasset. Un sabio, casi yogi. Yeah, right. Yogi's Choice, dice mi maestra de yoga. Yogi's Choice. ¿Sabes qué yogi que yo? No se olvide de suscribirse, compartir, denle like a este programa, pase la voz y deje su comentario. ¿Cómo lo controlan sus emociones? ¿Qué son las emociones que no puede controlar? ¿Qué son las emociones que le gusta tener? Y ha encontrado alguna manera de llegar a esas emociones. Déjeme su comentario o mándeme, si no lo quiere dejar abiertamente aquí, mándeme sus preguntas. Yo no sé las respuestas, pero de opiniones sí tengo. Muchas opiniones tengo. Siempre las he tenido. Así es que gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta, dele like y ya regresamos.